Les damos la bienvenida una vez más a nuestras clases virtuales. Mi nombre es Mauricio Gramajo y en esta oportunidad vamos a ver la evaluación de las funciones ejecutivas, principalmente mediante la técnica INECO Frontal Screening. Respecto de los contenidos de la presente clase, vamos a comenzar hablando un poco de qué es esto de las funciones ejecutivas. Vamos a comenzar definiendo un poco el constructo, hablando del marco teórico, para empezar a entender y comprender a qué nos referimos cuando hablamos de funciones ejecutivas, siendo que puede ser un concepto novedoso y quizás algo ajeno a nuestros conocimientos actuales. Pasaremos luego a la ficha técnica del INECO Frontal Screening y por último pasaremos a su administración y puntuación. En la presente diapositiva encontrarán la bibliografía correspondiente a esta técnica, donde está tanto la publicación correspondiente al INECO Frontal Screening como la ficha de cátedra del contexto neuropsicológico. Esta técnica fue construida por Manes y colaboradores con el objetivo de realizar una evaluación rápida de las funciones ejecutivas. Al igual que el BDI o VHS, es una técnica de screening, por lo que, a partir de sus resultados, nos da la pauta de si deberíamos realizar una evaluación más en profundidad respecto de estas funciones en general. Entonces se preguntarán, ¿qué es esto de las funciones ejecutivas? Estas son el conjunto de capacidades cognitivas necesarias para controlar, planificar y regular la propia conducta. Nos permiten establecer, mantener, supervisar, corregir y alcanzar un plan de acción dirigido a una meta. Dicho de esta forma, podría pensarse que nos referimos a tareas más complejas si se quiere, como construir un objeto o recibirnos de una carrera. Sin embargo, refieren a esas tareas, es cierto, pero también a tareas cotidianas como por ejemplo levantarnos de la cama, prepararnos un desayuno y hasta la rutina de cepillarnos los dientes. Refieren a esas tareas, es cierto, pero también a tareas cotidianas como por ejemplo levantarnos de la cama, prepararnos un desayuno y hasta la rutina de cepillarnos los dientes. Tareas que pueden parecer automáticas, pero que requieren de una serie de pasos ordenados de determinada manera para ser llevados a cabo. El IFS permite evaluar planificación motora, la cual remite a ejemplos como los que acabamos de hacer previamente, capacidad de abstracción, es decir, nos permite ignorar las características de un objeto o palabra para extraer otro significado, control inhibitorio, ya sea este motor o verbal, siendo la capacidad de inhibir la ejecución de una conducta o la pronunciación de una palabra, y memoria de trabajo, que es la capacidad de almacenamiento temporal de información y su procesamiento. Entonces, planificar nuestro día a día, al levantarnos de la cama, pensar qué hacer luego de lo que estoy haciendo, cumplir con objetivos a largo plazo y ser puntuales en nuestras obligaciones son algunas de las cosas por las cuales son importantes las funciones ejecutivas en nuestra vida. Cuando estas funciones se ven afectadas por deterioro, patologías o accidentes, ocurre lo que se denomina disfunción ejecutiva, caracterizado por problemas en la toma de decisiones, desinhibición, problemas de autocontrol, dificultad para iniciar o culminar acciones, etc. Por lo cual, no solo tiene consecuencias sobre la voluntad y la planificación, sino también provoca pérdida de autonomía en la persona. El caso más característico fue el de Phineas Gage, un trabajador minero a quien, debido a un fallo en el control de una explosión, una varilla de metal se incrustó en su cráneo tal como se ven en las imágenes. Gage no solo sobrevivió al accidente, sino que no perdió el conocimiento en ningún momento. Sin embargo, este accidente afectó a su lóbulo frontal, la parte del cerebro que participa en gran parte de las funciones ejecutivas, sobre todo en el control inhibitorio que mencionábamos anteriormente. Debido a esto, varios testimonios de personas que lo conocían decían que Gage ya no era Gage. Se tornó una persona grosera e impulsiva, perdió relaciones y también su trabajo debido a esta desinhibición. Dicho lo cual, entonces se entiende la importancia de la evaluación de las funciones ejecutivas y de la pronta detección de posibles disfunciones ejecutivas. A continuación nos encontramos el protocolo del IFS. Al igual que el WISE, el mismo se compone de una serie de subtests donde se le pide al sujeto que realice determinada tarea. La suma de los puntajes de cada uno de estos subtests compone la puntuación final de la técnica. Respecto a algunas consideraciones para su administración, debemos tener en cuenta aquellas pautas que tenemos en todas las técnicas respecto del ambiente. Es decir, buscar un ambiente que no sea ruidoso,
con buena iluminación y que, en la medida de lo posible, la mayor parte de los distractores se encuentren controlados. Particularmente en esta técnica, hay algunas consideraciones a tener en cuenta, como por ejemplo practicar las series motoras, ya que, al igual que la persona puede equivocarse, nosotros como evaluadores también podemos equivocarnos, por lo que sería deseable que antes de evaluar a una persona, logremos realizar, por ejemplo, la serie de Luria de manera adecuada. Por otro lado, hay una de los subtests en particular donde debemos usar una serie de cuadrados, que es para el de memoria de trabajo visual. Para ello es importante que tengamos cerca, si bien no a la vista del evaluado hasta el momento del subtest particular, tener cerca esa lista, esa hoja o esos cuadrados para poder realizarlo rápidamente cuando llegue el momento. El primero de estos subtests se denomina series motoras. Le diremos a la persona evaluada: mire atentamente lo que estoy haciendo. El evaluador deberá realizar la serie de Luria tal y como se muestra en las imágenes, tocando la mesa cada vez que se cambia de gesto. Es decir, con el puño cerrado tocar la mesa, luego abrir la mano y tocar la mesa nuevamente con el canto de la mano, y por último tocar la mesa con la palma hacia abajo. Haremos esto 3 veces. Luego le diremos a la persona que realice lo mismo con su mano derecha o con su mano hábil y le diremos: ahora usted realice lo mismo con su mano derecha, primero conmigo y luego usted solo. Entonces nosotros lo haremos 3 veces con el sujeto y luego le pediremos que lo haga solo. Para este subtest necesitamos que la persona haga 6 series consecutivas para obtener la puntuación máxima. Es decir, si puede realizar 6 series consecutivas de la serie de Luria sin ayuda, se le dará la puntuación máxima de 3 puntos. Si no puede realizarlo, pero al menos realiza 3 series consecutivas, se le daremos 2 puntos. Si el paciente falla, pero logra realizar 3 series consecutivas con el examinador, tendrá 1 punto. Ahora bien, si no logra hacer ni siquiera 3 series con el examinador, se le otorgarán 0 puntos. El segundo de estos subtests se denomina series conflictivas. Le diremos a la persona que golpee la mesa 2 veces cuando yo la golpee una vez. Entonces nosotros golpearemos una vez esperando que la persona la golpee 2 veces. Haremos esto 3 veces. Luego le diremos: ahora golpee la mesa una vez cuando yo la golpee 2 veces. Para asegurarnos que la persona haya entendido, haremos lo mismo que antes, es decir, lo haremos 3 veces. Golpearemos 2 veces, lo hará la persona, golpearemos 2 veces más, lo hará la persona y golpearemos 2 veces más. Luego de que la persona haya comprendido cómo se realiza, vamos a pedirle que haga la serie tal y como se muestra en el protocolo. Es decir, nosotros golpearemos una vez, la persona golpeará 2 veces y así sucesivamente dependiendo cómo esté la serie indicada en el protocolo. En este subtest tenemos una puntuación máxima de 3 puntos. Para que la persona obtenga los 3 puntos, debe realizar toda la serie que le indicamos sin ningún error. Si comete 1 o 2 errores, le daremos 2 puntos. Si comete más de 2 errores, le daremos 1 punto. Sin embargo, si la persona copia al examinador y hace la misma cantidad de golpes que el examinador durante 4 veces consecutivas, se le otorgarán 0 puntos. El tercero de estos subtests es el de control inhibitorio motor. Le diremos a la persona: golpee la mesa una vez cuando la golpee una vez. Similar al anterior, pero esta vez nosotros golpearemos una vez y la persona tendrá que golpear también una vez. Vamos a hacer esto 3 veces para asegurarnos que la persona haya comprendido lo que tiene que hacer. Luego le diremos: ahora no golpee cuando yo golpee 2 veces. Para asegurarnos que el paciente haya comprendido, le pediremos hacer lo mismo 3 veces. Es decir, nosotros golpearemos 2 veces, no hará nada, 2 veces no hará nada, 2 veces más y no hará nada. Luego pasaremos a que la persona haga la serie que se indica en el protocolo. Es decir, nosotros golpearemos una vez o 2 veces según corresponda y la persona tendrá que actuar en consecuencia. Este test también tiene, siendo similar al anterior, 3 puntos como máximo, donde para obtener los 3 puntos no tendrá que cometer ningún error. Si comete 1 o 2 errores se le darán 2 puntos y si comete más de 2 errores se le dará 1 punto. Ahora bien, si el paciente golpea como el examinador 4 veces consecutivas, al igual que el anterior, se le darán 0 puntos. El cuarto de estos subtests es el de dígitos hacia atrás. La instrucción será: voy a decirle algunos dígitos y cuando yo termine, repita los de atrás para adelante. Por ejemplo, si yo digo 7, 1, 9,
¿qué tendría que decir usted? Es importante que la persona no diga, por ejemplo, 917 en este caso, sino que diga 917. También es importante que nosotros le digamos espaciados los números, es decir, en vez de decirle 719, tendremos que decirle 719, dejando espacio entre un número y otro para que la persona oiga claramente lo que le estamos diciendo. Encontraremos en el protocolo que hay dos intentos o series de números, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el primero que es 24, que le diremos a la persona 2, 4. La persona tendrá que decirnos 4, 2. Luego está 5, 7. 5, 7. La persona tendrá que decirnos 7, 5. Este subtest tiene una puntuación máxima de 6 puntos, donde el punto se le otorgará dependiendo de hasta dónde haya llegado. Es decir, la primera hilera es 1 punto, la segunda 2 puntos, la tercera 3 puntos, la cuarta 4 puntos y así sucesivamente. El punto se le otorgará a la persona si puede completar al menos uno de los dos intentos. Los dos intentos siempre se administrarán. Es decir, si responde bien el primero de 2, 4, también le administraremos el de 5, 7. Si responde bien el de 6, 2, 9, también el de 4, 1, 5. Si responde mal el primero, también le administraremos el segundo, porque si el segundo lo responde bien, el punto se le otorgará. Este test se interrumpe cuando la persona responde mal ambos dos intentos o ambas dos listas de números. Es decir, el orden es 2, 4, 5, 7, 6, 2, 9, 4, 1, 5 y así sucesivamente dependiendo cómo está el protocolo. Es importante también notar que en el protocolo, si bien el máximo es de 6 puntos, hay 7 hileras. Esto es porque se pone el mismo que dígitos inversos del WISE para extrapolar la puntuación al WISE en caso de que se necesite hacer en una evaluación neuropsicológica. El quinto es el de meses hacia atrás. La instrucción será: diga los meses del año en el orden inverso, comenzando con el último mes del año. Este subtest tiene una puntuación máxima de 2 puntos, donde si comete 0 errores, es decir, si lo hace sin errores tendrá 2 puntos, un error es 1 punto, 2 errores o más son 0 puntos. Como error sería si se equivoca en el orden, si olvida un mes o si no puede realizar la tarea. Memoria de trabajo visual. Este sexto subtest encontramos que debemos tener una hoja con 4 cuadrados, donde la instrucción será: voy a señalar los cuadrados en un orden determinado, quiero que usted los señale en el orden inverso, donde el primer orden será 1, 2, nosotros tendremos que señalar el primer y el segundo cuadrado, donde el evaluado deberá señalarlos al revés. Haremos esto con las 4 opciones. Se le da un punto dependiendo si pudo realizar la secuencia correctamente, es decir, el máximo son 4 puntos, tenemos 4 secuencias, si puede realizar las 4 secuencias sin ningún error, se le darán los 4 puntos. El séptimo de los subtests es el de refranes. Le diremos a la persona: ahora le voy a leer un refrán y querría que me explique el significado del mismo. Leeremos por ejemplo el primero, donde dice: perro que ladra no muerde. Le daremos un punto si la persona da una explicación correcta. Por ejemplo, la explicación de los que hablan mucho suelen hacer poco. Si la persona da un ejemplo, se le daremos medio punto. Ahora, si la persona dice que un perro ladra pero no te puede morder porque está ladrando, ese sería un ejemplo de 0 puntos, porque no puede abstraer lo que dice la palabra, la frase, con su significado. Una aclaración es que solo en la primera ocasión, si la persona presenta una explicación concreta, se le pide que brinde una explicación más allá de lo concreto. Es decir, si la persona realiza esto que acabo de decir de si un perro ladra no te puede morder porque está ladrando, nosotros le pedimos que dé una explicación más allá de lo concreto. Ahora bien, si en la frase de a mal tiempo, buena cara, la persona nos dice que si llueve tenemos que sonreír, o cosas por el estilo, de algo, un ejemplo muy concreto, ya no tenemos que aclararle a la persona, sino que se puntuará en consecuencia. El octavo de estos subtests, octavo y último, es el de control inhibitorio verbal, donde comenzará una fase de iniciación donde decimos: escuche detenidamente estas oraciones y apenas finalice de leerlas, usted debe decirme lo más rápido posible qué palabra completa la oración. Le leemos entonces: me pongo los zapatos y me ato los. La persona tiene que decir cordones.
Peleaban como perro y la persona debería decir gato. Esta parte de la tarea no lleva puntuación. Ahora bien, en la fase 2, que es la de inhibición, leemos a la persona diciéndole: esta vez quiero que me diga una palabra que no tenga ningún sentido con el contexto de la oración, que no esté relacionada con la palabra que completaría correctamente la oración. Por ejemplo, Daniel golpeó el clavo con el lluvia. Leemos a la persona las 3 frases, donde la puntuación máxima será de 6 puntos. Si es una palabra diferente, por ejemplo, Juan compró caramelos en el cama, serían 2 puntos. Si tiene una relación semántica con la frase, por ejemplo, lavé la ropa con agua y detergente, tiene cierta relación semántica, pero si dice lavé la ropa con agua y con jabón, sería la palabra exacta, serían 0 puntos. Lavé la ropa con agua y con jabón, sería la palabra exacta, serían 0 puntos. Por último, la puntuación total del IFS es de 30 puntos, donde sumaremos todos los puntajes que nos obtuvimos en los distintos subtests, donde el máximo es de 30 puntos y el puntaje de corte para detección de posibles patologías a evaluar es de 25 puntos. Es decir, si la persona obtiene 25 puntos, es probable que nos encontremos con síntomas similares a los que podemos encontrar en una de las patologías que evalúa, recordemos, por ejemplo, el síndrome de Alzheimer. La puntuación total del IFS entonces la obtenemos sumando los distintos subtests de cada uno de las... Respecto a la puntuación total entonces la obtendremos sumando cada uno de los subtests. Lo que haya obtenido la persona debe dar como máximo 30 puntos. En esta técnica no tenemos puntajes transformados, sino que existe el puntaje de corte. Es decir, tenemos un puntaje donde, pasado ese puntaje, podemos encontrarnos con la presencia de cierta sintomatología que podría indicarnos presencia de posibles trastornos, o mejor dicho, lo que nos indica a evaluar en profundidad. Entonces, en este caso tenemos un puntaje de corte de 25. Todo puntaje inferior a 25 podría ser indicador de futuras evaluaciones. Nos encontraremos al final del protocolo que tenemos 2 puntajes. El puntaje total de el IFS con un máximo de 30, pero también nos encontramos un segundo puntaje con un máximo de 10, que es el índice de memoria de trabajo, que se obtiene entre la suma de repetición de dígitos hacia atrás más lo que haya obtenido en memoria de trabajo visual. Para finalizar, en la presente diapositiva tenemos la bibliografía correspondiente a la próxima clase, la cual consistirá principalmente en aquellas herramientas que podemos aplicar a la hora de hablar en público y exponer. Principalmente vamos a ver su aplicación en el contexto del coloquio de esta materia, donde posteriormente sus docentes de trabajos prácticos le explicarán la modalidad y las particularidades del mismo en relación a su trabajo práctico. Esperamos que haya sido clara esta clase y ante cualquier duda no duden, valga la redundancia, en consultar con sus docentes. Muchas gracias.